He visto un montón de videos de personas que dicen que la carga del iPhone 15 Pro Max es muy lenta. Entonces, en este video vamos a ver qué tan rápida o qué tan lenta es la carga del iPhone 15 Pro Max. Bueno, de hecho las personas se quejan es de la carga de todos los iPhones, que es muy lenta y una cosa y la otra. Entonces, para este video, para esta prueba, vamos a utilizar el cargador que normalmente todo el mundo tiene, que es el cargador de 20 watts. Por aquí tenemos el cable USB-C a USB-C. Entonces vamos a conectarlo y vamos a ver qué tanto tiempo tarda. Antes de comenzar en sí con el video, quiero pedirte que por favor veas el video completo y me regales un like. De igual forma, este video va a quedar corto, probablemente quede muy corto, entonces simplemente véanlo completo y déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parece la carga de este dispositivo con su cargador de 20 watts. Entonces vamos a conectarlo. Acá tengo ya un cronómetro para mirar qué tanto tiempo tarda en prender y cuánto tiempo tarda en cargar hasta el 100%. Vamos a mirar, en este momento está completamente descargado. Mira, ahí puedes ver que está completamente descargado. Vamos entonces a conectarlo. Todavía no lo he conectado, quiero hundirle como al mismo tiempo. 3, 2, 1, ahora. Y pues como puedes ver, inmediatamente está prendiendo. Listo, ya prendió, o sea, me imaginé que iba a tardar más tiempo en prender, pero pues no, prendió rápido de hecho. Entonces aquí podemos ver que tenemos 1% de batería. Vamos a colocar aquí un temporizador por unos 30 minutos para ver qué tanto ha cargado en ese tiempo. Quiero que sepan que el Wi-Fi está completamente apagado. El AirDrop pues está apagado también, el Bluetooth está prendido y los datos móviles están encendidos también. Aunque no creo que eso influya en algo, pero pues de igual forma te lo estoy mostrando. Bueno, entonces vamos a bloquearlo y en 30 minutos vamos a volver a ver qué tanto ha cargado. En este momento ya acaban de pasar los 30 minutos, entonces vamos a ver cuánto tenemos de carga. Y en esos 30 minutos tenemos 43% de carga. Bueno, para ser un poco más específicos serían en 32 minutos y 25 segundos. Y ya tenemos 44% de carga. Y vamos a poner esto por aquí. Siempre se me olvida ponerlo, no sé por qué. Y ahora ya tenemos 45% de carga. Vamos a colocar otros 30 minutos y vamos a ver en cuánto nos queda después de esos otros 30 segundos. Y precisamente en este momento ya pasaron los otros 30 minutos. Vamos a ver entonces cuánto tenemos de batería. Como puedes ver aquí tenemos 77% de batería en 1 hora y 3 minutos. Recordemos que cuando la batería llegue al 80% va a cargar un poco más lento. Vamos entonces ahora a colocarle otros 30 minutos y vamos a ver en cuánto nos queda. Ya tenemos 78%. Ok, 30 minutos más. Y vamos a mirar en cuánto nos ha quedado la batería. 83% de batería después de 30 minutos. Vamos a mirar cuánto vamos. Llevamos 1 hora y 34 minutos en total. Como podemos ver, después de que la batería llegue al 80% ya empieza a cargar mucho más lento. Vamos a entrar aquí en la configuración. Vámonos ahora a batería. Vamos aquí a optimización de recarga. Como puedes ver tenemos aquí 3 opciones. Tenemos recarga optimizada. Esta opción lo que normalmente hace es sostener la carga al 80% y completa la carga al 100% ya cuando estamos a punto de desconectarlo. Nuestro iPhone aprende de nuestros ciclos de carga. Si lo conectamos todos los días a las 6 de la tarde y lo desconectamos a las 10 de la noche, entonces el dispositivo sostiene la carga hasta el 80% hasta las 10 de la noche. Unos 10 minutos antes aproximadamente ya cargaría hasta el 100%. Entonces por eso es que muchas veces dicen las personas, ¿por qué mi iPhone solamente carga hasta el 80%? Pues bueno, es por eso, porque tienen la opción de recarga optimizada activada o lo tienen ahí seleccionado. Con los iPhone 15, iPhone 15 Pro tenemos esta nueva opción de limitar la carga al 80%. Eso no importa si lo conectamos a las 6 de la tarde, si lo desconectamos a las 10 de la noche, a las 11 o a la hora que sea. Siempre va a cargar solamente hasta el 80%, pero yo para esta prueba había seleccionado ninguna. O sea, no tenía ninguna opción de estas activada. Así que la carga no está retenida solamente hasta el 80%. Pero de igual forma la carga siempre se va a poner más lenta después de que llegue al 80%. Entonces como puedes ver tenemos 84%, 1 hora 37 minutos. Vamos a colocarle otros 30 minutos y vamos a ver qué tanto nos sube. 30 minutos después y tenemos 95% de batería. Entonces como puedes ver aquí sí ya empieza la carga lenta. Bueno, desde el 80% van 2 horas y 7 minutos.
Entonces ya simplemente vamos a esperar a que cargue el 100%. De igual forma aquí ya tenemos el cronómetro. No importa el cargador que estés utilizando, de igual forma se va a poner lento después del 80%. Ya sea el cargador de 30 watts, el de 20 o cualquier otro cargador. ¿Listo? 2 horas 33 minutos con 42 segundos y ya tenemos 99% de batería. Seguimos esperando a que llegue al 100%. Y listo, vamos a detenerlo aquí. 2 horas 36 minutos 9 segundos para que la carga llegue al 100%. Entonces ahora sí, vamos ya a desconectarlo. Ya tú me dejarás saber acá abajo en los comentarios qué tan lenta o qué tan rápida te parece la carga del iPhone 15 Pro Max con el cargador de 20 watts. De igual forma con el iPhone 12 Pro Max, el iPhone 13 Pro Max, el iPhone 14 Pro Max también tiene tiempos muy similares. No importa si utilizas el cargador de 20 watts, el de 30, de igual forma tarda casi lo mismo. Porque el problema es que llega al 80% y desde ahí empieza la carga muy lenta. Entonces eso hace que se tarde mucho más tiempo en cargar. Si tú conoces otro dispositivo, sea de la marca que sea, que cargue mucho más rápido, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.